tutorial vamos a explicar el tema 1.6, operaciones con raíces enésimas. En el literal A, que pertenece al problema inicial, se nos pide que calculemos cada uno de los resultados aplicando la definición de raíz enésima de un número. Primero vamos a establecer que la raíz cúbica de 6 elevado a la 3 es igual a 6. No lo estamos afectando en nada. Y que la raíz cúbica de 20 elevado a la 3 es igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos establecer una pequeña igualdad de la siguiente forma. Vamos a escribir aquí esta parte, la raíz cúbica de 6 elevado a la 3 por la raíz cúbica de 20 elevado a la 3 es igual a 6 por 20. Y después de esto, ¿qué es lo que podemos ver? El primer término y el segundo término que se multiplican comparten el mismo exponente, entonces podemos sacar el mismo exponente y nos queda de la siguiente forma: raíz cúbica de 6 por raíz cúbica de 20, todo esto elevado a la 3 igual a 6 por 20. Para poder eliminar el exponente que tenemos aquí, podemos sacar raíz cúbica a ambos lados de la igualdad para eliminar el exponente que tenemos aquí. Entonces calculamos la raíz cúbica a ambos lados de la igualdad. Y en la parte izquierda únicamente nos queda raíz cúbica de 6 por raíz cúbica de 20 igual a la raíz cúbica de 6 por 20, esto es igual a 120. Entonces de aquí podemos observar que si tenemos la multiplicación de dos raíces que tienen el mismo índice, ¿qué es lo que podemos hacer? Dejamos el mismo índice para ambos números, para ambos radicandos y luego multiplicamos. Y aquí tenemos. Veamos el ejemplo de literal B. También se tiene que calcular el resultado del cociente de estas dos raíces aplicando la definición de la raíz enésima. Primero vamos a establecer que la raíz cuarta de 96 a la cuarta es igual a 96 y que la raíz cuarta de 3 a la cuarta es igual a 3. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a establecer? Veamos que la raíz cuarta de 96 es toda la cuarta entre la raíz cuarta de 3 es toda la cuarta es igual a 96 entre 3. Ambos paréntesis tienen el mismo exponente, podemos extraer ese exponente de los paréntesis y nos queda la raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3, todo esto elevado a la cuarta, es igual a 96 entre 3. Después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular la raíz cuarta a ambos lados de la igualdad y este exponente se va a cancelar. Entonces veamos acá, calculamos la raíz cuarta a ambos lados de la igualdad y ¿qué es lo que nos queda? De aquí el exponente se cancela con el índice y únicamente nos queda la división
de las raíces. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? La raíz cuarta de 96 entre 3. Esto es igual a 32. Entonces de aquí establecemos que la raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3 es igual a la raíz cuarta de 32. Veamos el ejemplo que tenemos en el literal C. Tenemos que calcular la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128. Veamos cómo lo vamos a hacer aplicando la definición de la raíz enésima. Vamos a establecer que la raíz cúbica de 128 es igual a la raíz cúbica de 128. Pero, ¿qué es lo que pasa en la parte izquierda? Si calculamos la raíz cuadrada y lo elevamos al cuadrado, sigue siendo la raíz cúbica de 128. Pero, ¿qué pasaría si a ambos lados de la igualdad lo elevamos al exponente 3? Veamos que en la parte derecha el exponente se cancelaría con el índice y únicamente nos quedaría el radicando 128, y en la parte izquierda nos quedaría la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128 elevado a, multiplicamos los exponentes, nos queda 6. Para eliminar este exponente a ambos lados de la igualdad, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular la raíz sexta para eliminar ese exponente, y de aquí nos queda que la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128 es igual a la raíz sexta de 128. En este ejemplo 1, literal A, vamos a calcular la raíz cúbica de 120. Como paso 1 vamos a descomponer a 120 en sus factores primos. Lo vamos a simplificar hasta llegar a la unidad. Entonces, veamos acá. Estamos descomponiendo al número 120 y después veamos que el índice de la raíz es igual a 3. Entonces vamos a formar todas las potencias que sean posibles que tengan exponente 3. Entonces veamos acá la raíz cúbica de, veamos, 2 a la 3 por 5 por 3. Y después vamos a poder extraer aquellos números que tengan exponente igual al índice. Entonces únicamente vamos a poder extraer el número 2 y nos queda raíz cúbica de, multiplicamos 5 por 3 es igual a 15. Entonces la respuesta para este problema es 2 raíz cúbica de 15. Veamos el ejemplo que tenemos en el literal B. Tenemos que calcular la raíz cuarta de 32. Vamos a descomponer al 32 en sus factores primos. Veamos qué es lo que nos queda y veamos cómo vamos a tener que agrupar los números para este caso. Veamos que el índice de la raíz es igual a 4, entonces hay que agrupar todos los números 2 de 4 en 4. Entonces veamos, nada más nos queda un 2 a la cuarta y nos queda un 2 que no se pudo agrupar, y nos queda lo siguiente: la raíz cuarta en vez del 32 vamos a escribir 2 a la cuarta por 2. ¿Y cuáles son los números que se pueden extraer del interior del símbolo radical? Únicamente aquellos números que tengan exponente igual al índice de la raíz. Entonces únicamente se puede
extraer este número 2, entonces únicamente se puede extraer este número 2 y nos queda un 2 al interior. Respuesta 2 raíz cuarta de 2. Veamos el ejemplo que tenemos en el literal C. Tenemos que calcular la raíz sexta de 128. Tenemos que descomponer en sus factores primos al número 128. Veamos cómo nos queda. Hay que llevarlo hasta la unidad. Este procedimiento no lo vamos a explicar. Entonces veamos acá cómo el índice de la raíz es igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? Todos los números 2 los vamos a agrupar de 6 en 6. Veamos que únicamente podemos hacer esto una vez y nos queda un número 2 que no se pudo agrupar, y de aquí nos queda que la raíz sexta nos queda como el producto 2 a la sexta por 2. ¿Cuáles son los números que vamos a poder extraer del interior del símbolo radical? Aquel que tiene exponente igual al índice, únicamente un número 2. Respuesta 2 raíz sexta de 2. Veamos el ejemplo que tenemos en el problema número 2. Literal A. Tenemos la multiplicación de varias raíces que tienen índice 8. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si aplicamos las propiedades de los radicales, podemos dejar una única raíz para todos los números que se encuentran al interior del símbolo radical, y nos queda 4 por 8 por 2 por 4. Y después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Cada uno de los números los podemos reescribir como una potencia de 2. Por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 a la 3 por 2 a la 1 por 2 al cuadrado. Y después que hemos cambiado cada número por su respectiva potencia, que podemos aplicar. En el radicando podemos aplicar la multiplicación de potencias que tienen la misma base, que es lo que nos queda. Nos queda 2 a la 2 más 3 más 1 más 2. Y de ahí, ¿qué es lo que nos resulta? Resulta que nos queda raíz octava de 2 a la octava. Finalmente, ¿cuál es la respuesta para este procedimiento? Únicamente 2. Veamos el ejemplo que tenemos en el problema número 2, literal B. En este ejemplo tenemos el cociente de dos radicales que tienen el mismo índice que podemos aplicar. Vamos a dejar un único radical y al interior nos queda una fracción. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque ambos radicales tienen el mismo índice, y después, ¿qué es lo que nos queda? Podemos dividir 108 entre 4. Esto nos da 27, y la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Respuesta.